Buenos días. ¿Sabes qué? Me apetece comenzar a hacer un diario de vivencia y de vida mientras camino, porque me parece interesante que cuando uno viaja al pasado hay cosas súper emocionantes que olvidas y que es importante para poder saber quién eres, dónde estás y cuando entras en ese proceso de descubrirte, de saber quién eres. Así que he decidido distraerme mientras camino, una musiquita de fondo que no sé si se llegue a escuchar, y comenzar mis historias, mi diario de vida público. Sabes que cuando tenía 8 años siempre he sido afortunado, de verdad que sí. Antes sentía que había alguien que estaba acompañado por algo, pero no lograba entender qué era. Y ese algo más puede haber sido Dios, puede haber sido mi imaginación. De hecho, hubo un episodio que era un domingo. Un domingo estábamos en casa temprano, que eran como las 10, 11 de la mañana. Y llegó una de mis tías llorando porque había discutido con su esposo y su esposo le había golpeado. Entonces, bueno, llegó a casa de mi madre para que mi madre la consolara y todas estas cosas. Entonces mi madre nos mandó a la habitación y yo me fui a mi lugar favorito, que era la azotea de mi casa, arriba. Y ahí me sentaba y miraba el cielo. Y desde ese momento nació en mí una gran pregunta, porque escuché a mi madre hablar de Dios y esto, entonces me chocó la idea de imaginarme que hubiese un Dios que tuviese todo programado, ya todo establecido y que permitiera el sufrimiento, ¿no? Y entonces ese día nació en mí la idea de jugar a ser Dios. Sí, ese día dije, no, me imaginaba ser Dios, escribir. De hecho empecé a escribir una novela, algo así, cuando tenía esa edad. Era bien alentador, bien maravilloso esa parte. Entonces, en ese tiempo también estaba junto con mi hermana, que para hacer la confirmación, primera comunión, lo cual yo decidí no hacer. Siempre fui como muy diferente a mis hermanos. Hablé con mi madre, le dije que no quería. Fue mi primera clase de catequismo y decidí que le hice 2-3 preguntas al chico. No me gustó la respuesta y entonces le dije a mi madre que no quería, que no creía en eso y que no lo iba a hacer. Entonces durante todo ese año me dediqué a investigar otras religiones: adventistas, pentecostales, mormones, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, y pasé por todos. Y me iba a veces los domingos a congregaciones, a salones, y le hacía preguntas a los ancianos, a los pastores. Total que pasó como un año haciendo eso y el resultado final fue que decía que no creía en ninguno y que a Dios lo llamaría universo. Así decidí establecer ese contacto. Y bueno, después como a los 10 años, 11 años, estaba en el mercado con mi madre un sábado y me le paré frente a un puesto de libros usados, viejos. Y de entre todos esos libros resaltó uno que se llamaba Usted puede sanar su vida, de Louise Hay. Total que le dije a madre que si me lo podía comprar, y me lo compró. Me lo leí después uno que se llama Gratitud y Palabras del Corazón. Y de ahí desarrollé un hábito por leer. Comencé por Paulo Coelho y así fue la historia. Lo cierto es que entre esto decidí llamar al poder creador de todo universo. No darle un nombre de Dios o algo, sino dije universo. Y así quedó
mi episodio, mi encuentro. Luego hubo una noche que me iba a duchar y cuando iba al cuarto de baño, que estaba descubierto, había un pasillo para entrar al baño y se veía el cielo y todo. Entonces empezó como a lloviznar, a llover, las gotas, y yo, no sé, me detuve frente a la puerta del baño y me quedé un rato sintiendo el agua, y en ese momento sentí que alguien me habló. Sentí que como que algo dentro de mí o detrás de mí me habló y me dijo, sentí en sentimientos, no son palabras, es una sensación, como que dentro de ti te proviene ese pensamiento, pero como que si alguien más está hablando. No le di importancia en ese momento, y me dijo, me visualicé, dice, vive, disfruta, enamórate, experimenta, hay una vida detrás de esa montaña. Siempre me repetía, en el barrio donde yo crecí había una montaña hermosa que amaba, me encantaba cuando llovía, cuando salía la luna, cuando se gustaba el sol, era hermosa, y cuando iba a llover se ponía toda gris y se veía cuando iba a caer, como le decimos nosotros los venezolanos, el palo de agua. Yo vivía maravillado y la ventana de mi cuarto siempre estaba abierta, entraba la luna perfecta, todo, tenía una posición muy privilegiada, y de hecho había puesto mi cama justamente allí, y cuando había luna llena reflejaba mi cama en mi cara, y yo pasaba mucho tiempo en esa ventana. En ese tiempo también me leí la Biblia 2 veces. Mi abuela decía que iba a terminar loco. Lo cierto es que ese momento en ese baño sentí como que alguien me dijo, vive, establece, y lo más extraño de todo es que establecí una fecha. Me dijo, a los 35 años estarás soltero, habrás vivido, habrás conocido, y en ese momento te dedicarás a ti, a conocer, y compartirás conocimiento con la humanidad. O sea, esa pregunta que me había surgido de quién era, qué era ser Dios, lo tuve ahí en ese momento. Fueron unos segundos, pero fue esa voz dentro de mí que me habló y como que me dijo, vive tranquilo, disfruta, y nos encontramos cuando tengas 35 años. Y atesoré ese momento y me olvidé de eso. Hoy, en este presente de mi vida, que he estado viajando al pasado, me he quedado sorprendido, me he quedado maravillado, porque reconozco en aquella voz que soy yo, el yo de hoy día. Todos vivimos un desdoblamiento del tiempo, y ese desdoblamiento del tiempo es que hay una versión de ti en el pasado que siempre está allí, latente, por eso siempre podemos recordar, por eso podemos modificar, o sea, es como un viaje en el tiempo. Hay una versión de ti, esta, que está presente, y hay una versión de ti al futuro, que está avanzado y es un gran maestro y tiene todo. Y la ciencia es alinearnos todo y acumular la mayor cantidad de experiencias que se pueda, llámese karma, llámese dualidad. Hay una gran carretera de muchos. Por eso es cuando dice que Dios lo sabe todo y es omnipresente, es porque cada uno de nosotros está llamado a hacer lo mismo. Es como una biblioteca de aprendizaje donde cada uno de nosotros contribuye con su vida, con sus experiencias, a esa base de datos universal que llaman registros arcaicos, ¿sabe? Todas nuestras vivencias se registran allí, en el ambiente, en el aire, y quedan allí como fuente de sabiduría y de conocimiento para otro. Por eso todo lo que uno hace o inventa llega a otra persona. Siempre hay alguien que ya ha pasado por la situación y vamos en ese cúmulo de aprendizaje. O sea, el conocimiento es infinito, tanto como billones de personas existen y galaxias. Entonces, eso marcó mi primer encuentro con Dios, o sea, con el Señor Dios de mi ser. Y
fue extraordinario y es un amor y es algo que valoro hoy día en mi presente, haberlo vivido, haberlo sentido, haberlo explorado. Y no se imaginan la felicidad de esto, de recordar ese encuentro conmigo cuando tenía apenas 8 años y de todo lo que pude leer entre los 10 años y 15 años. Me leí muchísimos libros, tanto de ley de atracción, todas estas cosas, los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas, novelas de Jaime Bailey, todos los libros de Paulo Coelho. Era como que una etapa donde me decía aprende o recuerda, la palabra exacta es recuerda. Luego, efectivamente, a mis 35 años tuve otro encuentro y he tenido el encuentro más maravilloso y espectacular que he podido tener. Pero esto es súper grandioso y súper extraño a la vez, no para cualquier mente, porque lo mismo que me pasó a los 8 años, me pasó a mis 35 años. Y eso fue un domingo. Yo tenía una cita. Yo hice un cambio de vida, salí de mi país, llegué a Europa, a España. Después quedé soltero justamente a la edad, faltando 2 años para cumplir 35 años. Entonces, un domingo, antes de este domingo, mi vida cambió. Cuando quedé soltero, yo sentí que algo cambió dentro de mí. Hacer deporte, gimnasio, salir de copa, salir de fiesta, estar pendiente de la vanidad, algo cambió en mí. Empecé a aborrecer, empecé a decir que había algo más y me repetía, había algo más. Era como que me quemaba la boca del estómago y me decía, hay algo más, más, y eso no me dejaba ahí tranquilo y era lo mismo que sentía de niño. Y resulta que me dediqué. Una noche me desperté y dije, basta, no creo en todo esto. Ya estaba soltero y estaba solo. Y entonces dejé de consumir televisión, dejé de salir con mis amigos, dejé la fiesta, dejé todo y empecé a investigar, a indagar conmigo mismo y a cuestionarme absolutamente todo. Me metí en YouTube, vi documentales, conocí cada país, conocí la economía, de por qué las guerras, de cómo funcionaba el sistema económico, de por qué la diferencia social tan grande. Entonces me empecé a apasionar por todo esto. Y resulta que, llegó una noche que me cansé de eso y me dije, basta, el conocimiento que existe es el mismo, repetido en diferentes rostros. Mismos episodios, todo es lo mismo pero con diferente y los mismos problemas entre nosotros como seres humanos, la guerra, yo soy mejor que tú, entre seres superiores e inferiores y todo aquello. Total que me cansé de eso y colapsé. Cuando colapsé no había ni siquiera YouTube, nada que me tranquilizara, ¿sabes? Todo esto pasó a ser como, ¿ahora qué hago? ¿Qué viene ahora? ¿Qué quiero? O sea, era como un cuestionarme constante mi propia existencia. Luego de ello, una noche comencé a poner en práctica algunas cosas que había aprendido. Sobre todo aquello de que si tú podías forzar a tu mente a recordar, a hacer viajes astrales y preguntarle. Y total que empecé a preguntarle a mi mente, quiero recordar cuál fue mi momento más feliz, quiero recordar cuál fue mi momento más asombroso, quiero recordar todo esto. Y resulta que comencé a tener sueños pero tan vividos y tan reales y seguí. Entonces me sumergí en un mundo que me encantó. De hecho, recordé un episodio de cuando era niño también, por cierto, tenía como 7 años, siempre me gustaba estar sobre la azotea de mi casa. Entonces una noche me pregunté cuál era mi experiencia más asombrosa de niño. Y resulta que recordé una vez que yo estaba allí en esa
azotea y había como un vallecito de montes y siempre me gustaba estar ahí. Y mi vecino, a veces cuando lavaba sus tanques nos encontrábamos y hablábamos y todo eso. Y resulta que en uno de esos episodios el vecino se sacó su genital y quería que yo se lo tocase. Recuerdo que yo tenía unas ramas en la mano y le pegué durísimo y no lo hice. Resulta que después lo lastimé ahí, por cierto. Mi vecina como que se olía o tenía curiosidad de saber y me llamó y me preguntó como a los 2 días y me preguntó: Juan, ¿ha pasado algo con Jesús? Me dijo: ¿ha pasado algo? No sé, me dijo que se lastimó cuando se cayó, cuando estaba por detrás de la casa, porque las casas estaban conjuntas. Y yo no le dije nada. Ella me dijo: ¿tú lo viste caer? Y tal. Me dice: puedes confiar en mí. Total, que confié en ella y le dije lo que había pasado. A lo cual ella reaccionó muy bien. Recuerdo, me dijo: ¿tú estás bien? Me preguntó si era la primera vez o no. Y nada, lo cierto de esto, para resumir la historia, es que mi vecina se divorció, pues lo echó de casa. Y ellos tenían 3 hijos. Y desde ese día se hizo mi amiga, ¿sabes? Mi mamá me preguntaba que por qué. Pero nunca le conté a mi madre, de verdad ese episodio sí no se lo conté. Ahora que lo estoy, ya se lo llegué a contar. Sus hijos nunca entendieron por qué sus padres se divorciaron. Pero de ese momento yo me hice muy amigo de ella. Y era como una segunda madre, cosa que nadie más entendía, pero de verdad que se portó súper muy bien. Bueno, saltando al pasado, ya aquí a mi presente, estando solo, ya cansado de haber visto todo lo que estaba en YouTube, todo lo que y nada me llenaba. Hubo un domingo donde dije, bueno, tenía una cita el día domingo, y dije, bueno, voy a salir a comer y ya listo. Yo tenía que estar a las 2 de la tarde en un lugar. Y yo recuerdo, me duché, agarré el móvil, confirmé mi cita, pero me pasó algo súper extraordinario que me llevó muchísimo tiempo, meses y quizás un año, en asimilar y afrontar que había sido verdad esa experiencia. Porque recuerdo que yo estaba duchadito, mi perfume, estaba bien contento para ir a mi cita, y cuando estaba en mi cocina de pie, me tomé un sorbo de agua y en ese momento sentí una inmensidad y sentí que alguien estaba detrás mío, pero no es alguien detrás tuyo, sino como que alguien te hablase en el oído, pero es un pensamiento interno. Y en ese momento tuve un recorrido de toda la vida. Llegué a una especie de... Primero fue como si viajases en el tiempo y vieses la inmensidad de la tierra. Y llegué a un valle y había un árbol enorme, muy enorme, hermoso, gigante, un tronco espectacular. Y cuando llego allí, me sentí que, bueno, que me dijesen que era mi árbol genealógico de generaciones, ¿no? Que ahí estaba todo lo que era mi linaje, todo lo que pertenecía a mi vida. Hice una reverencia, que fue lo que sentí, pues esa voz era como lo que sentía. Hice una reverencia y luego caminé despacio, y mientras iba caminando me iban hablando, y esa voz, ese eterno, me anticipaba las dudas que yo tenía sobre mí, sobre la vida, y a medida que yo quería hacer una pregunta, se anticipaba y me respondía. Cuando llegué allí era hermoso, podía mirar las fibras, como que, ¿sabes? Hilos de colores que fluían hacia sus ramas. Y total, que esta voz me dice que lo abrace, que coloque en mí ambas manos
Y allí hice un viaje como de un inicio de tu vida así completo, absoluto. Y pude entenderlo absolutamente todo. O sea, lo sé todo. En serio, lo sé todo de el universo, de la vida, de mi existencia. Y cuando terminó, listo, aparecí, desperté, por decir algo, en mi casa igual, en mi cocina, donde estaba. Y cuando yo estaba ahí era la 1:30 que yo recuerdo. Bueno, lo pude certificar cuando vi la hora de responder el mensaje diciéndole que ya iba saliendo, lo cual nunca salí. Y cuando volví en mi conciencia y volví en sí, era de madrugada, era de noche. Yo pasé más de 12 horas fuera de mí. O sea, no estaba en mi cama, lo cual me llevó mucho tiempo asimilar y entender. Y me decía, me he vuelto loco, te has vuelto loco, Juan, te volviste loco. Y no le conté eso a nadie, pero eso me quedó dentro de mí. Y comencé a poner en práctica todas las cosas que había aprendido, que había recordado. Y comenzaron a ser ciertas, una tras otra. Y comencé a estar muy solo, pasé una etapa muy solitaria en mi vida. Y nada, chicos, eso me cambió en mi vida, absolutamente lo cambió. Me costó muchísimo tiempo asimilarlo, pero estoy diciendo que muchísimo. De ahí ese cambio del Juan que ustedes ven y de por qué ahora conecto con la naturaleza y por qué estoy acá. Fue una noche, estaba lloviendo y yo desperté. Algo me despertó y yo fui al baño, era de madrugada, a las 3 y algo de la mañana, 3:47 para ser exacto, y tenía ganas de hacer pis, de ir al baño. Cuando voy al baño veo que está lloviendo, la ventana de mi balcón está abierta y sentí que el agua me mojó, podía sentir. Y en ese momento sentí un impulso muy grande. Cogí las llaves y estoy hablando del nuevo lugar donde vivo. Tengo las llaves de la azotea del edificio, las cogí y me fui arriba. O sea, y empecé a mojarme con la lluvia y recordé cuando era niño que me caían las gotas desde la ventana de mi habitación. Y esa noche lloré, me puse a llorar, me sentí pleno, me sentí feliz. Lloré de felicidad, pero comencé a llorar bajo la lluvia y acepté en ese momento que lo que me había pasado, ese viaje que hice, había sido muy real, absolutamente real. Y me ha llevado años poder compartirlo, poder decirlo, porque no se puede interferir en el crecimiento de tu semejante. No le puedes acondicionar la mente, porque si esa persona está en un proceso de evolución espiritual y tú por una mala información, por un mal comentario, le creas confusión, hay leyes kármicas en el universo que terminan también retrayendo tu aprendizaje espiritual. Entonces por eso suelo ser muy cuidadoso. He meditado muchísimo, hasta que he sentido que ha sido el momento de compartir mi versión, compartir mi historia, pero no con la finalidad de enseñarte ni educar a nadie, porque eso no se puede. El que tenga oído que escuche, y el que pide recibirá, y el que busca encontrará. No estoy aquí para ser sabio ni maestro ni decirte qué hacer, solamente para decirte que si buscas dentro de ti, miras hacia el pasado y estás escuchando a tu alma, que tu alma no es tu corazón, tu alma está en el centro del pecho y es
especie de átomo, por decir algo así, de 3 onzas. Y eso es todo lo que le da vida a todo tu cuerpo. O sea, es tu Señor Dios en ti. Dios no es algo externo, chicos. Dios somos todos nosotros, que se dividió en millones de partículas y es Dios fluyendo a través de nosotros. Por eso tenemos inteligencia, podemos sentir, podemos crear todo eso que está allí. Todo lo ha creado Dios a través de nosotros. Por eso la inteligencia humana es eso. Por eso podemos matar, podemos dar vida, podemos hacer todo lo que queramos. Somos Dios. Tenemos el poder de hacer absolutamente todo lo que queramos. Y efectivamente, miren lo que hemos hecho y lo que ha hecho el humano. O sea, basta un segundo para decir que somos felices, basta un segundo para llorar, para decir que somos tristes. Por eso hay que ser consciente de lo que se piensa, de lo que se siente. Sobre todo, ama a tu prójimo, no juzgue, porque recuerda que todo lo que hagas te lo estás haciendo a ti. Somos como una fuente de energía. Y todo lo que emitas de ti, sea bueno, sea malo, va a regresar a ti en experiencia. O sea, se transmuta y regresa a ti en experiencia. Por eso hay una realidad colectiva. Cuando hay cierta cantidad de personas, 100, 1000, 1.000.000, pensando en la misma idea, se materializa. O sea, 100.000 personas con el mismo enfoque pueden cambiar un país. Y establecer el país con lo que conocemos la ley de atracción. La ley de atracción no es más que un derecho propio de cada uno de nosotros y es un camino que hay que recorrer y que todos estamos llamados a hacer, pero funciona cuando estás en armonía contigo mismo, cuando te has perdonado, cuando no envidias, cuando eres consciente de que lo que deseas para ti lo quieres para el otro. Es un proceso muy, muy simple, o sea, y Jesús dijo, o sea, ámese los unos a los otros. El que tenga más se le dará más y el que no tiene se le quitará. Todo lo que le hagas al Padre se lo harás. Todo lo que le hagas al prójimo se lo haces al Padre. Y nada, cuento esta historia porque si ves cosas en mi perfil, mensajes, historias, es mi versión. Pregúntate qué quiere decir que tú estés escuchando esto, qué significa para ti que tu magna presencia, porque tenemos un yo sabio. Ahora entiendo que mi yo del presente le habló a mi niño de 8 años y la experiencia que tuve hace años atrás fue mi versión superior la que me habló, ¿sabes? Es la magna presencia de Dios que tenemos todos nosotros. Y todos tenemos un guía, y mientras más le hable y más lo reconozcas y más tenga fe del tamaño de una mostaza, moverás montañas. Esa es la verdad de la historia, chicos. Cada uno de nosotros es Dios. Los seres extraterrestres no son más avanzados que nosotros. Las civilizaciones pasadas somos nosotros evolucionando en un acuerdo tácito de evolución. Y la reencarnación es un hecho real y tangible, y tal cual como eres hoy día es porque tú lo elegiste, tu estado físico, tus experiencias y todo. Lo bueno de esto, que viene libre albedrío, es que cuando tú te haces consciente de tu conciencia y entras y trabajas en ello, ya puedes enfilar a todos tus seres astrales y comenzar a establecer el plan de tu alma. Eso es todo. Esta es mi versión, mi encuentro con Dios, mi encuentro conmigo mismo. Amo lo que soy, amo cada parte que miro acá y los amo a todos. De verdad que estoy súper agradecido, súper feliz. Me llevó mucho tiempo asimilar esta experiencia. Estoy hablando de mucho tiempo. Para aceptar que era real, puse muchísimas cosas que aprendí a prueba, y ya que tengo la certeza de ese todo, hoy me hago este audio, no sé cuándo lo publique, un día domingo, pero esta es mi verdad. Por favor, no la juzgues, no la cuestiones, no traigas malas energías a tu vida, porque no es mi deseo. Escúchalo como una novela y pregúntate por qué lo estás escuchando, qué te quiere decir, porque todo lo que viene a nuestra vida es porque nuestro yo superior
ha escuchado tu súplica, lo que piensas y te está trayendo una respuesta de la forma que sea. Bendiciones, los quiero.